Hola, mi nombre es Sergio Rangel y bienvenidos de nuevo a este segundo módulo de las mejores prácticas en la preparación de archivos para la impresión con el tema de color. Sin duda este tema es el más llamativo, el tema que más inquietud genera desde el inicio cuando empezamos a compenetrarnos en la producción gráfica, cuando hacemos nuestros primeros diseños y los imprimimos y encontramos pues nuestras frustraciones. Creo que todos hemos pasado por esto, donde pensamos algo, lo visualizamos en la pantalla y el resultado impreso difiere incluso en nuestra impresora de color de oficina o en nuestra impresión final en una prensa. Hay muchas variables muy interesantes en este camino entre la diferencia de lo que vemos en RGB en una pantalla contra lo que ya sucede en la tinta con el papel. Este programa tiene tres secciones, lo hemos partido en tres módulos. La primera es teoría y básicos de la reproducción de color. Y con estos principios nos meteremos en un segundo tema que se da ya cuando estamos en nuestra computadora y queremos tener una calibración, que hay muchos paradigmas alrededor de esto, en la calibración del monitor, etcétera, pero finalmente todo este objetivo busca un color predecible. Y finalmente repasaríamos en una tercera sección un proceso que vivimos cuando manejamos imagen, que es capturarla. Eh, no hace mucho tiempo atrás la captura a través de cámaras fotográficas basadas en película, ahora la cámara digital o el video y otras fuentes que puedan estar a la mano, pero sin embargo las imágenes, aunque cada día vienen con mejores valores para la reproducción, requieren una corrección en algún momento, donde lo que buscamos es mejorar la apariencia de la imagen y por tanto su reproducción. Muy bien, con esto en mente y con este panorama enfrente, vamos a arrancar con el primer módulo, que es la teoría y básicos de la reproducción de color. Este es un listado de los puntos que vamos a ver en esta sección, el temario. Vamos a hablar de la luz como inicio del color. Después entender cómo es que vamos a definir el color, y esto lo llamamos los atributos del color. Y cuando nos expresemos del color, saber estos elementos de cómo hablar, ¿no? Tenemos un lenguaje muy diferente y nos expresamos del color, pero cuando queremos dar instrucciones necesitamos ser muy precisos. La CIE, como un organismo internacional del estudio del color, que nos ha presentado un modelo basado en tres coordenadas, lo vamos a ver, y tendríamos que repasar estas teorías de cómo se expresa el color de una forma aditiva y de una forma sustractiva. Entender esta mecánica nos va a ayudar mucho para entender las variables naturalmente dirigidas en los impresos y que nos ayuden a mejorar su calidad. Un tema interesante que ya va sucediendo ya con el material en prensa, qué es lo que está pasando con las tintas y por qué tenemos que tener ciertas proporciones. Y esto habla de un tema muy interesante, muy simple, que es que hay impureza en las tintas. Y esto nos obliga a mantener unas ciertas proporciones entre las tintas proces. Y finalmente, cómo es que se crean los colores en el impreso, que tradicionalmente además lo hemos visto como pantallas de impresión, lo tenemos aquí en el punto H, y porcentaje de área de punto, que es un término que lo llamamos, nos referimos a él en la cotidianidad, pero vale la pena repasar qué es, ¿no? Lineaje de impresión como la unidad de resolución de un impreso, entenderlo, saberlo medir y cuál es su relación con los puntos o píxeles de una imagen en pantalla. Que esto nos lleva a un elemento muy interesante, cuál tendría que ser la resolución necesaria de una imagen en pantalla para que imprima adecuadamente, dependiendo del sistema y de impresión que seleccionemos. El tema del balance de color, elemental para mantener una consistencia en la reproducción. Y variables más importantes que se dan en el proceso de impresión, como es la ganancia de punto.
Un tema muy interesante que es el Gray Component Removal. Este algoritmo que es finalmente el formulador que se encarga o que utilizamos en momentos sin darnos cuenta para convertir valores de RGB, de cualquier gráfico que tengamos en pantalla, en la computadora, a valores CMYK. Interesantísimo. Conversiones de color, finalmente, ¿cómo es que las hacemos? A través del programa pues, más típico de edición de imagen, que es Adobe Photoshop. Y hablaremos de la captura de la imagen eh, como parte de un proceso que ya comentamos que tenemos en el tercer módulo, pero antes de entrar en toda esa parte que sería corrección de color. Pues empecemos bien.